Estas fascinantes fotografías históricas muestran a los inmigrantes y su lucha por desembarcar en Estados Unidos en la década de 1900. Un número sin precedentes de inmigrantes acudió en masa a las costas estadounidenses, soñando con una vida de libertad y prosperidad. Entre 1820 y 1920 llegaron a este país unos 34 millones de inmigrantes, y la ciudad de Nueva York era con diferencia el destino más popular. En 1910, los inmigrantes y sus hijos nacidos en Estados Unidos representaban más del 70% de la población de Nueva York. Cuando los barcos de vapor navegaban hacia Ellis Island, la Estatua de la Libertad les daba la bienvenida con su inscripción: «Dadme a vuestros cansados, a vuestros pobres, a vuestras masas apiñadas que anhelan respirar libres». A diferencia de los inmigrantes anteriores, la mayoría de los recién llegados después de 1900 procedían de países europeos de habla no inglesa. La principal fuente de inmigrantes era ahora el sur y el este de Europa, especialmente Italia, Polonia y Rusia, países bastante diferentes en cultura e idioma de Estados Unidos, y muchos inmigrantes tuvieron dificultades para adaptarse a la vida aquí. Al mismo tiempo, Estados Unidos tenía dificultades para absorber a los inmigrantes. La mayoría de los inmigrantes optaron por establecerse en las ciudades estadounidenses, donde había puestos de trabajo. Como consecuencia, las ciudades estaban cada vez más pobladas. Además, los servicios municipales a menudo no daban abasto con el flujo de recién llegados. La mayoría de los inmigrantes encontraron trabajo, aunque a menudo en empleos que la mayoría de los estadounidenses nativos no aceptarían. Con el tiempo, sin embargo, muchos inmigrantes consiguieron mejorar sus condiciones. De 1892 a 1924, Ellis Island fue la estación de inmigración más grande y activa de Estados Unidos, donde se procesaron más de 12 millones de inmigrantes. Por término medio, el proceso de inspección duraba entre 3 y 7 horas. Para la gran mayoría de los inmigrantes, Ellis Island era realmente una isla de la esperanza, la primera parada en su camino hacia nuevas oportunidades y experiencias en América. Para el resto, se convirtió en la isla de las lágrimas, un lugar donde se separaba a las familias, y se denegaba la entrada en Estados Unidos. Los recién llegados eran procesados rápidamente. En la sala de registro, los médicos del Servicio de Salud Pública comprobaban si alguno respiraba con dificultad, tosía, arrastraba los pies o cojeaba. A los niños se les preguntaba su nombre para asegurarse de que no eran sordomudos. A los niños pequeños los cogían de los brazos de sus madres y los hacían andar. A medida que la fila avanzaba, los médicos solo disponían de unos segundos para examinar a cada inmigrante en busca de 60 síntomas de enfermedad. Las principales preocupaciones eran el cólera, el fabus, hongos del cuero cabelludo y las uñas, la tuberculosis, la locura, la epilepsia y las deficiencias mentales. La enfermedad más temida era el tracoma, una infección ocular muy contagiosa que podía provocar ceguera y muerte. Una vez registrados, los inmigrantes eran libres de entrar en el nuevo mundo y empezar sus nuevas vidas. Pero si estaban enfermos, pasaban días, semanas, incluso meses, en un laberinto de habitaciones. Algunas, como la sala de tuberculosos, estaban abiertas al mar, donde la suave brisa del puerto de Nueva York limpiaba sus pulmones y mejoraba sus posibilidades. Otras habitaciones eran lugares solitarios y desolados donde la propia enfermedad decidía cuándo marcharse o quedarse. La mayoría de los pacientes del hospital o de la sala de enfermedades contagiosas se recuperaban, pero algunos no tenían tanta suerte. Más de 120.000 inmigrantes fueron devueltos a sus países de origen, y durante el medio siglo de funcionamiento de la isla murieron allí más de 3.500 inmigrantes. Ellis Island rechazaba a ciertos inmigrantes, incluidos los que podían convertirse en cargas públicas, como mujeres y niños sin acompañante. Las mujeres no podían salir de Ellis Island con un hombre que no fuera familiar suyo. Otros detenidos eran polizones, marineros extranjeros, anarquistas, bolcheviques, delincuentes y personas consideradas inmorales. Aproximadamente el 20% de los inmigrantes inspeccionados en Ellis Island fueron detenidos temporalmente, la mitad por motivos de salud y la otra mitad por motivos legales.